que de los habitantes de este planeta estamos compartiendo esta nueva normalidad. Yo no sé si muchos se han dado cuenta que el mundo es otro, y a veces creo que no nos damos cuenta. Una huella impercedera de dolor, zozobra, indiferencia, dolor, se está grabando en nuestro inconsciente colectivo. Las letras con las que definíamos al hombre se diluyen y un vacío espera ser llenado con nuevas letras que puedan volvernos más humildes, más sensatos. El otrora hombre universal, situado en la cúspide de la pirámide evolutiva, se le ve caer y rodar hacia lo más recóndito de la naturaleza, para volver tal Sísifo a recoger sus penas y vanaglorias y pedir permiso al reino animal, para escalar y ocupar ahora sí su lugar dentro de las especies vivientes. Un lugar que creo que debe ser más modesto a lo que nosotros habíamos pensado de que podríamos ser algo totalmente diferente. Creo que estamos ante dos situaciones que constriñen nuestra certeza y nuestra confianza con que habíamos leído y habíamos vivido la vida. Y uno tiene que ver obviamente con la pandemia del COVID-19, que está haciendo estragos. Estaba yo leyendo que ya hay más de 600,000 muertos en todo el mundo y más de 12 millones de infectados. Y esto parece que no terminan. Parece que las cosas todavía no están para cantar victoria en ninguna parte, incluso en los países que parece que regresaban a una nueva normalidad, como es el caso de Europa, de los países europeos, ¿no? Incluso China, que empieza a sufrir algunos brotes, pero particularmente Europa, ¿no? Le está costando muchísimo trabajo pensar que esto fue provisional y estacionario, y que podríamos decir pasó la epidemia, pasó el proceso de infeccioso estacional, y que podemos volver a la normalidad como antes. Pero creo que Europa también está sufriendo los estragos de eso que todavía no es controlado, fundamentalmente el virus, el coronavirus. No es controlado, no es predecible, la ciencia luce pequeña, luce impotente para contrarrestar su comportamiento. Y fundamentalmente yo me dirijo a nuestras latitudes, a América, donde estaba yo también leyendo que Florida, por ejemplo, tiene casi igual el número de infectados que México, y siendo un estado nada más de los Estados Unidos de Norteamérica, y que el proceso pues no distingue jerarquías, no distingue países ricos, pobres. Claro que es más difícil en nuestras latitudes enfrentar esto si tomamos en cuenta las condiciones en la cual hemos construido nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de riquezas que nos permitiera estar más confiados, ¿no? De decir, tenemos con qué para responder a cualquier contingencia, pero en este caso pues, no es así. Hace unos días escribí un artículo sobre qué debemos de hacer para contrarrestar esta terrible pandemia que día a día está más cerca de nosotros. En ocasiones actuábamos, y lo digo de forma personal y con la experiencia personal, actuábamos como si esto estaba fuera de, ¿no? Era la otra historia que se contaba a través de las pantallas de la televisión o de las pantallas de nuestros celulares y nuestras computadoras, a través de la internet. Y pareciera que esto era
algo que ocurría del otro lado, pero cada día estamos ya sabiendo, teniendo noticias de personas que ya son conocidas, que están sufriendo las consecuencias de este terrible mal, de este virus que provoca una enfermedad difícil de contrarrestar, máximo cuando tenemos sociedades como las mexicanas que compiten entre los primeros lugares por ser sociedades con padecimientos previos como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad. Y esto obviamente trae consecuencias más graves, ¿no? Pero creo que la consecuencia más grave de lo que pasa en México particularmente, y creo que en gran parte de Latinoamérica, de la América Latina que se nombra, yo creo que aparte de pensar que la pandemia nos agarró con lo que hemos construido, es decir, no podemos pensar que tenemos condiciones óptimas, y estoy hablando en general de la mayor parte de los países de Latinoamérica, incluyendo México, ¿no? Con un sistema sanitario totalmente limitado, ¿no? Que no es posible pensar que podamos responder de manera inmediata y con cierto optimismo a todas las necesidades y a las demandas. Yo platicaba con un amigo hace un par de minutos sobre lo que estaba ocurriendo en su municipio, y decía algo muy interesante que yo creo que es me decía Lenin: esta enfermedad es cara. La mayor parte de la gente que se salva, que puede tener mayores posibilidades, tiene que ver, aparte de sus condiciones que ya hablamos de previas de salud, tiene que ver con tener recursos que pueda responder inmediatamente para contrarrestar todo el proceso infeccioso que provoca este virus. Y me decía Lenin, pues simplemente es una enfermedad de ricos. La mayor parte de las personas temen ir a la seguridad social porque sienten que la mayor parte de las estadísticas demuestran que de casi de 10, un 90% muere cuando va a cuidados intensivos. Y esto no sé si tiene que ver, francamente, no sé si tiene que ver con las condiciones de cómo llegaron, o también tiene que ver con las condiciones como se atienden. Pero la verdad es que nuestras estructuras sanitarias en México, por 3 revoluciones, yo irónicamente hablo de esto, las anteriores 3 revoluciones dejaron en un sistema sanitario totalmente mínimo, risible. Yo les voy a decir, por ejemplo, que tenemos 4,000 unidades de cuidados intensivos, camas de unidades de cuidados intensivos, contando las públicas con las privadas, ¿no? Estados Unidos enfrenta la pandemia con más de 100,000 unidades de cuidados intensivos, de camas con respiradores, etcétera, etcétera. Y pese a ello le está yendo del nabo, como decimos coloquialmente. Entonces, nuestras condiciones son difíciles. Tenemos que apelar no a seguir señalando en una sola dirección, como se está haciendo. Pero aquí yo me gustaría detenerme y decirles que está ocurriendo algo más grave, porque yo creo que hay una terrible demostración de inconsciencia, de egoísmo, de falta de sentir el dolor de los demás, de conciencia social, de sentir que somos parte de una comunidad, y que los problemas de la comunidad son nuestros problemas, de cada uno de los que habitamos esta comunidad. Entonces, yo quiero señalar de que ocurre algo terrible, ¿no? En México, que yo particularmente ese artículo me inspiré en eso que en esos despropósitos que yo les llamo, que son aterradores. Les voy a leer una especie porque empecé con una especie de narrativa, ¿no? El título es muy concreto, y sobre eso voy a hablar. La única vía para enfrentar al COVID-19 es unidad, es decir, un solo México, sentir unos solos brazos, unas solas piernas, sentir que esto es una unidad.
y que todos estamos jalando hacia un solo lugar. Corresponsabilidad, porque esto no es nada más de los ricos, de los pobres, del gobierno, de los gobernantes, de los gobernados, es de todo, absolutamente de todo. Disciplina, porque sin disciplina simplemente no podemos responder de manera inteligente a las recomendaciones para paliar un poco y detener el proceso infeccioso que se está dando, que se está geométricamente multiplicando. Y fundamentalmente yo diría dejar de hacer politiquería, y en nuestras latitudes le llamamos también grilla. La grilla está siendo el síntoma de ese México bárbaro, ese México que no se da cuenta que todos somos hermanos y que tenemos que caminar, y que existe una agenda que hay que distinguir entre las agendas particulares y las agendas, los temas de las agendas en común, sociales, que implicaría que para ello no hay color, no hay posición ideológica, simplemente una agenda fundamental, y yo lo señalo ahorita y lo he señalado en algunos textos, tiene que ver con la pobreza, la violencia y ahora la pandemia. Ahí no hay grilla, ahí tenemos que enfrentarlo, porque se está muriendo gente de hambre, se está muriendo gente por la violencia, y se está muriendo gente por los procesos infecciosos de la pandemia del coronavirus. Les voy a leer un poco la narrativa que este artículo, en este artículo empecé el texto para poder adentrarme en lo que le quiero platicar. Dice: los jefes le asignaron el turno de la noche, con la indicación textual de estar atento a todo lo que tenía que ver con el COVID-19, principalmente situaciones que pudieran desvelar negligencia, desatención, atropello y falta de ética profesional. Bueno, cuando menos eso era lo que decía el memorándum que fue distribuido entre todos los corresponsales de noticias, pero el sentido real de todos los corresponsales lo sabían, que había un sentido real, que era traer y captar noticias más sensacionalistas que pudieran dejar ver ahora sí la negligencia, desatención, atropello y falta de ética profesional del nosocomio, y por ende del sector salud del gobierno federal, particularmente del gobierno federal. Hay una especie de consigna: vamos a buscar noticias, ¿no? Y hay que ser un periodismo amarillista. La fortuna de encontrar esos eventos sensacionalistas dependía del buen trabajo y la posible promoción del periodista. Con ese nuevo gobierno, la política editorial del Consorcio de Comunicación Efigie Noticias había sido literalmente de rompimiento, puesto que con el gobierno de la Cuarta Revolución las cosas habían cambiado y no se había reproducido, como en los anteriores gobiernos, los onerosos convenios que eran la mejor fuente de financiamiento de los prestigiosos medios de comunicación. Así que ahora la consigna era buscar y editar tendenciosamente cualquier noticia e información para desbarrancar la cuarta R. Y el problema de la crisis sanitaria del COVID-19 contribuía con mucho material para tal fin. Así que el corresponsal de Efigie Noticias del estado sureño de Tlacuasco, como siempre, se pertrechaba enfrente de la entrada de los pocos hospitales que construyeron las tres anteriores revoluciones para atender a una población de más de 2.6 millones de habitantes. Esto con 38 unidades de cuidados intensivos, es decir, camas para atender al COVID-19. Lloviera y hubiera intenso calor, eso no impedía cumplir con su misión: ojo atento y olfato de sabueso con pedigrí. Esa tarde-noche vio descender de un taxi a un joven y precipitarse solícito a la entrada del nosocomio y platicar con la recepción. Al acercarse se dio cuenta que traía a su padre enfermo con posible COVID-19, sentado en la parte trasera del taxi, tratando de respirar. El joven inmediatamente fue abordado por el noble corresponsal, quien, por cierto, tampoco le quedaba otra más que cumplir con su encomienda, quien le dijo que su padre tenía varios días que estaba enfermo y que hoy se puso mal, y por eso lo llevó a que lo ingresaran al nosocomio. Pero para su mala fortuna no había camas ni respiradores disponibles. Abordó de nuevo el taxi y se marcharon a buscar otro hospital. El corresponsal de Efigie Noticias grabó la entrevista e incluso hizo
hizo unas tomas del señor recostado en la parte trasera del taxi, sabiendo que ese evento era lo que los jefes querían y sabía que literalmente querían eso. Regresó a su casa y comenzó a editar el video para enviarlo a la redacción del consorcio de noticias Efigie Noticias. Más tarde, como primicia, el prestigioso conductor de Efigie Noticias en horario estelar, usando todos sus dotes dramáticos e histriónicos, presentó la noticia, permitiendo que su audiencia viera el resultado del trabajo del gobierno de la Cuarta R sobre el control del COVID-19. Claro, esta noticia sensacionalista estaría acompañada con cifras como cómo va la pandemia del COVID-19 en México y cómo esta continuaba infectando y matando a los mexicanos. Como ven, esto que les narro es una realidad. O sea, es decir, los corresponsales están atentos de ver los casos de COVID-19, los casos graves, y están atentos a poder promoverlos en todos los medios posibles para poder decir eso está ocurriendo de forma irresponsable, y que el responsable al final de cuentas del problema del COVID-19 es exactamente el gobierno federal. Es decir, tratan de buscar responsables. Sigo en la narrativa. Y al igual que todos los que siguen la noticia de Efigie Noticia y su conductor estrella Cirilo Gomín Leivín, el corresponsal en la noche también vio las noticias para verse dar la primicia. No sé si el corresponsal tuvo un momento después de ver las noticias y cenar para pensar sobre lo que había pasado y las implicaciones éticas que tienen que ver con veracidad, imparcialidad y lo más objetivo que se pueda. Ni que, al igual que el fotógrafo famoso Kevin Carter, que en el 93 tomó la famosa foto de un niño famélico africano a punto de sucumbir de hambre y el ave carroñera esperando a su lado que eso sucediera, entrar en el dilema entre tomar la foto o socorrer al niño. En este caso, hacer el video y la nota informativa o socorrer al joven con su padre moribundo. Parece que no hubo ese momento para ser conciso, pues al otro día completó su nota informando que el padre del joven había muerto, incrementando el morbo para que su jefe tuviera más elementos de convencimiento para acusar al gobierno federal de negligencia y cumplir con la nueva labor ahora del periodista de emitir juicio de valor y juzgar. Porque aquí en México el periodista es un factor de opinión. Él emite juicios y trata de que sus notas, le llaman política editorial, vaya encaminado hacia que se recargue sobre un lado o sobre otro. Y obviamente esto es totalmente, no es ético, ¿no? Unos días antes, el consorcio de comunicación a la que pertenece Efigie Noticia demostraba en plenitud toda su contradicción, puesto que a invitación de una gira del presidente del nuevo gobierno de la República, el país poderoso del norte, que su jefe máximo dueño aceptó, tuvieron que hablar bien de esa gira del mandatario de la Cuarta R a los Estados Unidos. Pero era solo una tregua a conveniencia del magnate. Al otro día, a darle con todo, en todos sus medios, y cumplir con su labor de informar profesionalmente, entre comillas, sobre lo que ocurre en el país azteca y principalmente de las políticas públicas del gobierno de la República de la Cuarta R. Yo le llamo Cuarta R en lugar de Cuarta Transformación. No es fácil ver las diferencias y las diferenciaciones, puesto que los medios de comunicación en este país están acostumbrados a formar opinión, es decir, a hacer una labor más de marketing que de comunicar. Y ahí está el detalle, como diría nuestro genial cómico Cantinflas. Y más cuando una sociedad aún no se acostumbra a la libertad y a asumir responsabilidades y piensa que la política es cosa de los profesionales de la política y son ellos quienes deben resolver los problemas de vivir en sociedad. Como es el caso de la crisis sanitaria del COVID-19 o coronavirus, esos comunicadores y consorcios del poder mediático lo saben y se aprovechan. Pese a que en un buen análisis y estudio uno podría saber que el problema sanitario del coronavirus es multifactorial, como por ejemplo, que en este país, como lo dije, las tres revoluciones anteriores solo pudieron construir una maltrecha estructura sanitaria con
4.000 unidades de cuidados intensivos, contando las privadas y las públicas, para 128 millones de habitantes. Y con esa estructura es difícil que se pueda enfrentar esta inédita pandemia que nada ni nadie lo pudo prever, porque estábamos en el sueño plácido de estar en el mejor de los mundos posibles, como diría el Cándido de Voltaire. Pero para muestra basta un botón. El día de ayer, el periódico digital, el Nuevo Herald, publicó una noticia que Florida establece récord en Estados Unidos con 15.300 nuevos casos de coronavirus en un día. Y que aproveché esto para hacer los siguientes comentarios y abonar a la crítica del comportamiento de algunos medios de comunicación, principalmente con respecto a la crisis sanitaria del COVID-19. De la información del Nuevo Herald, hay que destacar que es la cifra de un solo estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Las comparaciones no son tampoco un alivio. Esto también yo quiero señalar, pero es importante por lo que les voy a decir. Y nos sirve para contrastarla con las estadísticas de nuestro país. Y si hablamos de diferencias, estamos hablando de un país con más de 100.000 camas y millones de pruebas rápidas de detención del COVID-19. Y otras diferencias que tienen que ver con el bendito dinero. Y pese a eso, los infectados y las estadísticas de defunciones continúan en aumento en el país del norte. Entonces, esto nos lleva a señalar que el problema de la pandemia del COVID-19 en América es el resultado de otros factores, principalmente en países como el nuestro. Uno, y yo quiero ser muy enfático en esto, que tiene que ver con la corresponsabilidad y la conciencia de obligatoriedad como sociedad, como individuos y como Estado. Francamente, debemos aceptar todos los mexicanos que en ningún momento asumimos con responsabilidad las cuarentenas anteriores y el exhorto de la Organización Mundial de la Salud a que nos desmovilizáramos, o sea, a que detuviéramos nuestra arenga y nuestro folclore y nuestro movimiento tanto lúdico como laboral. Detuviéramos nuestros automóviles, nos mantuviéramos en nuestras casas. Y francamente, los mexicanos debemos aceptar que en ningún momento hicimos esto. La mayoría de los mexicanos hubo una gran irresponsabilidad. Así que si queremos realmente enfrentar este problema grave que todavía no termina y que está haciendo estragos en la sociedad mexicana, tenemos que generar una corresponsabilidad. Es decir, esto implicaría saber y pensar que el problema es de todos y todos es todos. Y la conciencia de obligatoriedad. Es decir, tenemos que hacer que cuando decimos tenemos que usar el cubrebocas, tenemos que limpiar nuestros zapatos al entrar a la casa, dejar nuestras indumentarias, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer de manera radical, religiosamente. Tenemos que ser muy, muy serios en esto que está pasando, tanto como sociedad, como individuo y como Estado. Dos, que no podemos seguir señalando al Estado, tanto federal, estatal o municipal, como el único responsable de lo que está pasando. La gente sigue actuando irresponsablemente sin tomar las medidas higiénicas y la sana distancia. Y ninguna política pública, ningún exhorto, ninguna recomendación, ninguna estrategia va a funcionar si la sociedad no responde unísono para evitar que este virus se propague. Eso lo vemos, está pasando ahora que el virus llegó a las ciudades por la gente que viajaba y ahora está trasladándose a los pueblos, a las comunidades. Y ahí tenemos problemas porque la gente es pobre y eso hay que señalarlo. No hay dinero que tengamos porque no lo tenemos y tenemos una infraestructura sanitaria del nabo y por lo tanto no podemos esperar eso. Tres, otra medida que tenemos que asumir y que radicalmente tenemos que parar porque no podemos gastar nuestra energía en otras cosas.
y menos en el ensarzarnos en una lucha política. Que muchos medios de comunicación continúan enzarzados en su lucha política y mediáticas, empeñadas en señalar al Estado como el culpable del aumento de las infecciones por el coronavirus y las muertes por el COVID-19, en lugar de contribuir a fomentar la conciencia social de la higiene y la sana distancia ante esta grave crisis sanitaria que se vive, y continúan haciendo periodismo amarillista para fomentar el miedo, y eso es terrible. Verles ocupar horas y horas en su intento de señalar al gobierno federal como el responsable de los infectados y los muertos. Y esto hay que ser claro. O sea, tenemos mucha responsabilidad los ciudadanos de lo que está pasando. Y cualquiera puede salir ahorita y asomarse a su ventana y verá que una gran cantidad de personas se resisten a aceptar que el mundo ha cambiado. Y que además que ha cambiado para largo, porque no tenemos una vacuna a corto plazo que nos diga nos va a proteger de lo que está pasando, y por lo tanto tenemos que hacer. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué estos medios no están involucrados y están tratando de buscar la noticia? Yo los he visto perseguir al enfermo. Cuando pasó lo de los videos que llegaron de Ecuador, cosa que no ha pasado todavía en México, afortunadamente, donde la gente moría en las calles. Yo los vi a estos individuos. Me acuerdo todavía de un caso de un indigente que se metió a una sucursal bancaria, de cubrirlos, pero de una manera tan tendenciosa, tan amarillista, que dije, no puede ser, esto no podemos permitir como sociedad esta clase de periodismo. Y verles ocupar horas y horas en su intento de señalar al gobierno federal como el responsable de las infecciones y de los muertos, sin siquiera comentar que la política pública es una responsabilidad entre municipio, estado y federación, porque somos un sistema republicano, y eso hay que entenderlo. A mí me parece un despropósito cuando permanentemente se le está señalando al gobierno federal. Aquí yo no estoy haciendo una apología. Yo creo que hay una responsabilidad irresponsabilidad de todos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que parar eso. 4, esto también es, yo quiero señalarlo, ¿no? Que implicaría 2 temas, ¿no? Ver a los grupos anti-AMLO ocupar su tiempo en las redes sociales a la labor de infundir el terror y el miedo, sin siquiera pensar y proponer, quienes no son capaces de hilvanar un argumento propositivo, y como maquinitas editan videos, publican memes, insultan y realizan caravanas de autos como si no pasara nada. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no están haciendo caravanas para promover la sana distancia, el cubrebocas? Se puede ser. Yo incluso intenté promoverlo, pero la verdad es que inmediatamente retiré la invitación porque me di cuenta que simplemente estamos en otro canal, ¿no? Y entonces ver a un grupo de gentes utilizando el tema del COVID-19 como un arma de lucha es llegar al fango, es llegar a lo más, a la cosa que no se puede tolerar. No podemos seguir haciendo grilla. 5, ver a un gobierno federal, estatal o municipal actuar sin rigor y sin firmeza para hacer obligatorio la necesaria sana distancia y medidas preventivas como el cubrebocas y otras medidas, y no ejercer la autoridad ante una situación de urgencia nacional. Aquí tenemos que ser radicales. Si bien es cierto que tenemos que mantener, abrir la economía, esto también es un debate interesante, es decir, nosotros tenemos que abrir la economía porque tampoco podemos decir que nuestra sociedad está para decir, a ver, ahorita ustedes se van a su casita y tienen su bono como en Estados Unidos o en Europa que les dan su bono también económico y que las familias dicen, bueno, cuando menos tengo para comer y todos. Aquí no es posible. La economía no da para eso y nunca ha dado por el desastre que tenemos de nuestra nación. Porque las riquezas no han servido para crear instituciones sociales, para fomentar la riqueza pública a favor de las mayorías. Y por eso tenemos más de 50 millones de mexicanos viviendo al día y sin tener, y una clase media que cada día se constriñe y que no puede. Entonces, tenemos que abrir la economía.
Pero esto no implica irresponsabilidad. Esto no implica que cada quien camine para donde sea y piensa que la normalidad es lo de antes, ¿no? Que puedo andar para aquí y para allá y que no pasa nada, ¿no? Entonces, la única vía para enfrentar como sociedad y gobierno al COVID-19 es unidad, corresponsabilidad, disciplina y dejar de hacer politiquería. Estacionar la lucha y las ambiciones del poder. Ya habrá tiempo para enfrentarnos, ya habrá tiempo para hacer política, ya habrá tiempo para decir, oigan, yo tengo un proyecto de nación mejor que el que tiene este gobierno federal. Entonces, sociedad, ya habrá tiempo para debatir y confrontar ideas. Y qué bueno que haya confrontación de ideas. Pero no es el tiempo de ser, y menos de esa manera. Eso se llama politiquería, se llama grilla, se llama despropósito. Y creo que México no está en estos momentos para ese despropósito. La muerte nos está tocando a nuestras puertas y es una muerte real y además una muerte indigna, dolorosa. La gente que muere por COVID-19 muere como si se estuviera ahogando, porque literalmente se está ahogando. Y esto es serio, amigos, amigas, esto es serio y tenemos que ser serios. Bueno, dejo esta carta porque perdón, dejo dos temas que quiero tocar y voy a terminar con el segundo tema. Yo quería decirles cómo enfrentar el COVID-19. Ahora les voy a platicar sobre un grupo de intelectuales se pusieron a crear en plena pandemia. Óigame, el despropósito, cómo es posible que se reunieron para poder publicar en este momento de crisis sanitaria grave a nivel mundial. Se pusieron a hablar de cosas que merecen respuestas de los ciudadanos, aunque no nos llamen intelectuales, ¿no? Pero sí tenemos, sabemos leer y sabemos pensar. Yo les voy a decir esto, miren. La respuesta, hice un pequeño escrito en respuesta a la carta de los intelectuales que piden pluralidad y equilibrio de poderes. Dos temas muy importantes, pero que también tienen que ver con lo que les hablé anteriormente. Les voy a decir por qué. Se los voy a leer muy rápido para que también esto no sea muy cansado. Nuestro querido México, donde la verdad es una mentira y la mentira una verdad. Y ahora los burros hablando de orejas y el cocodrilo haciéndose la boca chiquita. Así es México, con sus intelectuales ausentes y cómodamente reclinados en sus sillones de oropel y de piel de cerdos, escudados en sus pensadores de quienes se creen sus mejor prole, herederos, esos con referencia práctica y con coherencia democrática, e intelectuales de veras. El español mexicano Octavio Paz, Alfonso Reyes, Samuel Ramos, José Vasconcelos, entre otros. Estos son los herederos, la prole. Se sienten los herederos de esto y la mejor versión. Entre otros, también que creo que faltan otras referencias históricas de intelectuales, de verdaderos intelectuales mexicanos. Y que solo queda en ellos, en estos intelectuales de que suscribieron la carta, el tufo y una débil sombra que sus producciones académicas, que por cierto sin la gloria, no tienen la gloria de la globalidad, les permite llamarse intelectuales. No son el top 10 a nivel mundial, ni siquiera se inciden en las teorías y en los desarrollos académicos y de creación de saberes que no son el top 10, pero son los intelectuales que tenemos en México, ¿no? Yo lo digo de manera irónica y quizás un poco así lírica, ¿no? O intelectuales ausentes. Ahora han venido acérrimos defensores de la pluralidad, cuando saben que en México no hay contraste de ideas, con una democracia legitimando toda la vida el poder sin ideas, o cuando menos no ideas plurales ni de intereses públicos, sino ideas privadas que tienen que ver con la ambición, con el abuso, con la corruptela. O intelectuales ausentes,
ahora acérrimos defensores del equilibrio de poderes. En un país con un omnipotente presidencialismo que avasalla cualquier atisbo de división de poderes, pues solo se ejercía un solo poder, el poder del más fuerte, que era el presidente de la República, que cada año en su informe de gobierno recorría como un emperador las calles de sus pueblos para ser aclamado por sus súbditos y plebeyos en su limusina, sin que nadie tuviera el valor de oponerse a esos excesos y fastuosidades. Cada 6 años el presidente era el Tlatoani, el enviado, el Mesías, que todos querían tocar, que todos querían su gracia, es decir, su dinero y prebendas. Y esos intelectuales ausentes de Oropel formaban parte de la casta de esos privilegiados. Constituyeron otra casta superior, según su monólogo. Señores intelectuales ausentes, la pluralidad no se crea a fuerza, no es un formalismo, como cuando piden paridad de género y no hay una mujer que quiera participar y se tiene que llenar el requisito a fuerza. Esto es un despropósito. Este ejemplo no tiene que ver con mi posición. Yo soy un defensor defensor de la paridad de género. Y creo que las mujeres han hecho un papel fundamental en México y lo tienen que hacer. Pero esto no es el decreto, la igualdad, como la conciencia de esa pluralidad no es un formalismo, tiene que ver que hay que educarnos para la vida pública. Es decir, tenemos que educarnos por lo que si no hay ideas y proyectos de país que se confronten, no hay pluralidad. Es un sinsentido su demanda. ¿Por qué es un sinsentido? Porque no hay proyectos alternos de país, no hay un debate de ideas. Y más adelante lo señalo. Bueno, voy a terminar. Para opinar en los asuntos de la res pública, es decir, de la cosa pública, hay que ejercer la coherencia democrática y moral. O sea, esto es muy importante, ¿no? Y la mayoría de ustedes se ha pasado la vida en sus soliloquios en foros televisivos que el mismo poder les ha proporcionado para autolegitimarse, sin querer o no poder confrontarlo, ni poner límites a sus excesos y corruptelas. Los intelectuales mexicanos, principalmente de algunos que suscriben la Carta en favor de la pluralidad y el equilibrio de poderes, es la historia del saber sin ética ni responsabilidad. Fueron captados por el sistema presidencial del Tlatoani en turno y puestos atrapados y onerosamente para crear la ficción de que vivíamos en una democracia y no en una dictadura democrática. Viene bien preguntarles a esos intelectuales dónde estaban durante todo ese tiempo que esa clase política y la casta de los privilegiados saqueaba el país y dejaba inoperante al Estado frente a la degeneración paulatina de sus graves problemas de pobreza, desigualdad, marginación, violencia, que hoy vivimos sus consecuencias. Yo les diré en dónde estaban, discutiendo temas bizantinos e intelectualoides en foros televisivos y haciendo jugosos negocios con el saber sin ninguna responsabilidad ética y escudándose del lado de los fines de la educación que defienden la imparcialidad del saber y la formación, contrario al ideal de la paideia griega, que es formar al hombre en el bien para los asuntos de la ciudad, lo que significa ética. Siempre hemos necesitado un saber y un conocimiento que incida en la realidad y la cambie para mejor. Aunque les choque estas ideas marxistas que ahora quieren ejercitar, ahora sí están levantándose. Claro, la caída de esta clase política trajo como consecuencia que este nuevo gobierno, pues, tenemos libertad que ahorita pues ya estos intelectuales ya se sintieron con el valor que antes no tenían ese valor para criticar al poder dominante. Y esto es verdad. Analicen la historia y se van a dar cuenta que es cierto. Viene bien preguntarles qué hicieron para evitar el deterioro del sistema de partidos, hoy ausentes en el debate nacional, más preocupados por
porque no les rebajen su financiamiento, si saben que el sistema de partidos es fundamental para la pluralidad y el equilibrio de poderes? ¿Por qué creen que México ejerció una votación en cascada? Porque simplemente el sistema de partidos como las alternativas de ideas dejó de operar. Y ahora vemos, como lo he dicho, que es un desecho que ya no le sirve a la oligarquía que siempre ha tenido el poder en México. Un sistema de partidos que debió servir a la democracia y no lo hizo. Y ahora se quejan de que no hay pluralidad. No la hay porque solo hay una propuesta, idea de que es consolidar la transición democrática y restituir la funcionalidad del Estado mexicano y sus instituciones. La propuesta y la alternativa de un modelo y nación de país y cómo construir a un nuevo México está del lado, si se quieren hacer oposición, de ustedes y de la regeneración del sistema de partidos. Yo les propongo, hagan foros, tertulias, proyectos, y con la libertad que tenemos ahora alimenten a esos partidos y regenérenlo para presentar proyectos políticos alternativos. No creo que no se hayan dado cuenta que la oposición la están haciendo un disque grupo de la sociedad civil, y yo les llamo los fifís revolucionarios, y algunos medios sin ideas, con una oposición basada en los medios, los videos editados y el insulto, haciendo caravanas anti-AMLO sin la responsabilidad. Que los grandes problemas de México ahora y aquí son la crisis sanitaria del coronavirus, la pobreza y la violencia, y que esos son temas democráticos que implican corresponsabilidad. No se puede hacer oposición con esto. No, señores. El problema de México no es la falta de pluralidad ni el equilibrio de poderes. El problema de México es que solo hay un proyecto de país que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que libra una lucha encarnizada contra la oligarquía pusilánime y rapaz, que quiere un México a modo para continuar haciendo de la política el instrumento para defender sus inversiones y proteger sus riquezas. Ustedes deben servir a la consolidación de la transición democrática, que es la que está en verdadero riesgo, y no a esos intereses. Esto no es académico, ni democrático, ni ético. Yo les propongo o les pregunto, ¿por qué no suscriben una carta promoviendo la conciencia de la nueva normalidad para hacer frente a la grave crisis sanitaria del coronavirus que vive en México? Puesto que lo vemos, que no la hay, no hay conciencia de la nueva normalidad. O contra el periodismo amarillista que pulula por doquier, o a favor de rescatar el sistema de partidos debilitado y sin liderazgo, o a favor de la paz y en contra de la violencia que está carcomiendo nuestra civilidad y nuestra tranquilidad. No es fácil confundir, que se pueda confundir esto como una especie de apología. Yo no apología más que estoy haciendo una apología a favor del sentido común. Y a partir de ahí, creo que México merece otro destino, pero este México tendrá otro destino siempre y cuando seamos nosotros los que le demos ese otro destino. Por lo que yo les invito a que hagamos que cada uno nos convirtamos en promotores de esa nueva cultura, de la nueva normalidad, que todos podamos volver a esa unidad que necesita México, y que podamos a partir de ahí, en un corto tiempo, realmente tener un sistema de individuos que estemos tratando, y ojalá lo logremos, ¿no?, de que la solución para nosotros pasa fundamentalmente por una conciencia social y una nueva normalidad. Fueron dos temas que quiero tocar en el viernes. Voy a hacer esta pequeña. Voy a seguir insistiendo, y les agradezco conmigo, y ojalá pudieran también ser de estas ideas. Bueno, entonces nos vemos.